Y en el país es cada vez más evidente el riesgo que enfrentan los menores en diferentes entornos. El ICBF reveló que más de 20.000 niños se encuentran en riesgo de vulneración de sus derechos, una cifra que pone bajo la lupa la protección de los más pequeños. La situación de violencia contra los menores de edad en muchos hogares colombianos ha alcanzado niveles alarmantes, poniendo en evidencia una profunda crisis. En el último mes, la vida de 4 niños se perdió por hechos de violencia. Alexis Delgado en Cundinamarca, Sofía Delgado en el Valle del Cauca y Santi y Susan Beltrán en Bogotá. Estos nombres se han convertido en los rostros de un entorno que, lejos de ser seguro, representa un peligro para muchos niños en el país. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué está fallando en el sistema de protección de la infancia en Colombia? Las causas son varias, en especial cuando hay familias disfuncionales, familias en las cuales hay alguna presencia de psicopatología o algún trastorno mental, en las cuales hay presencia de abuso de sustancias psicoactivas, de bebidas embriagantes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha reportado que cerca de 27.000 niños y niñas en Colombia están en riesgo por algún tipo de violencia o abandono. Esta cifra hace parte de 40.000 procesos administrativos de protección que han sido abiertos este año. Por algún tipo de violencia o motivo de ingreso, es decir, negligencia, también por violencias basadas en género, porque puede haber trabajo infantil, explotación. La subdirectora general del ICBF, Adriana Velázquez, explicó que los casos de violencia se dividen principalmente en violencia sexual, con 13.237 reportes, y negligencia, con 12.239. Estos números representan un gran desafío para la entidad, que admite que la falta de recursos limita su capacidad para brindar la atención necesaria. Si la familia se queda con la sensación de que algo falta, nos quedamos todos con esa debilidad. Entonces, si el ICBF, la ruta de atención y todo el sistema de entidades públicas debemos corregir acciones, por supuesto. Según un informe de Aldeas Infantiles, cerca del 80% de los casos de violencia intrafamiliar ocurrieron en los hogares, generalmente perpetrados por padres o familiares cercanos. La condición socioeconómica de los hogares también pueden ser un indicativo de la violencia, pero tenemos que reseñar que en todo estrato, todo nivel o toda condición socioeconómica se dan acciones de violencia intrafamiliar o de abuso sexual. Quiero que sepas que esta línea está creada para todos los niños, niñas y adolescentes de Colombia, para escucharlos, orientarlos. Ante esta crisis, el ICBF mantiene activa la línea de atención 141 para recibir denuncias de vulneración de derechos infantiles en el hogar. Recibe 3 principales motivos de denuncia, que son el tema de violencia sexual, el tema de violencia físico y psicológico y el tema de negligencia. Son 600 agentes que a diario contestan alrededor de 7.000 llamadas, cerca de 200 por hora. Aproximadamente un 20% de estas podrían estar relacionadas con vulneración de derechos. Para los expertos, las sanciones de prevención y atención deben ser replanteadas. Falta personal mejor capacitado en las instituciones, falta que Bienestar Familiar tenga unos equipos interdisciplinarios mejor capacitados que puedan, con un riesgo de alta probabilidad, predecir ese comportamiento violento y proteger a los niños, niñas y adolescentes. El llamado es a poner a la infancia en el centro de la discusión pública y actuar de forma decidida para evitar más tragedias y proteger el futuro de los niños y niñas colombianos. Y justamente organizaciones que defienden los derechos de la niñez piden que en la reforma a la justicia no se les dé beneficios a quienes atentan contra los menores, sino que se cumplan las leyes actuales. Argumentan que casi el 90% de los niños son abusados o por alguien de su núcleo familiar. La violencia infantil se ha convertido en un flagelo de terror y tragedia. Según Save the Children, 13 niños son víctimas de homicidio cada día, mientras que Medicina Legal ha registrado hasta la fecha 10.390 casos de exámenes por violencia sexual, lo que equivale a aproximadamente 50 casos diarios. Desde la pandemia, diversas formas de maltrato han ido en aumento y los desafíos para frenar esta violencia se están volviendo cada vez más complejos. Tenemos excelentes normas, tenemos muy buenas políticas, pero su integración práctica y la adjudicación de recursos en lo que vemos que hay todavía un gran paso que si no damos
no vamos a salir de esta situación. Nos damos cuenta es que los delitos quedan impunes, el 94%, otros hablan del 97% de los casos relacionados con delitos contra niñas y niños quedan impunes. 1 de cada 3 niños que ingresa a un proceso de restablecimiento de derechos también lo hace por un caso de violencia sexual. Esta situación preocupa a las organizaciones, ya que no existe un consolidado real de las cifras. Estas cifras no son reales porque hay un subregistro enorme en el país. De hecho, dependiendo de las fuentes, hay una cifra distinta y por ahí tendríamos que empezar, ¿no? Porque el país tenga una ruta de denuncia que todos conozcan. Para las organizaciones, los agresores de los niños suelen estar dentro del núcleo familiar más íntimo. Esta realidad subraya la complejidad del problema y la dificultad de detectar y prevenir la violencia. Más del 88% de los casos, el perpetrador está en su círculo cercano. ¿Qué es lo que vemos ahí? Y es que para no activar todo este sistema, lo primero y fundamental es que los papás puedan orientar. La desaparición y la trata de personas no son fenómenos aislados. La guerra en el país y el abandono institucional en las áreas más vulnerables contribuyen a la creación de escenarios violentos. Nos han reportado casos de niñas y niños que están siendo secuestrados por 1, 2 o 3 días y se trata de bandas de crimen organizado, crimen transnacional además, y muchas de las veces pues no se sabe a ciencia cierta qué pasó. El llamado de las organizaciones es a aplicar las leyes de manera efectiva, evitando que queden solo en el papel, resaltando que es fundamental adelantarse a los diferentes tipos de violencia que afectan a los niños, niñas y adolescentes en Colombia, garantizando así su protección y bienestar en un contexto cada vez más complejo.